Buenas tardes, maestra. Espero se encuentre bien. Mi nombre es Morales Ábalos Luis Antonio, del Centro Universitario UAM Ecatepec, de la carrera de Ingeniería en Computación, segundo semestre. El día de hoy, como parte de mi plan de estudios, les voy a presentar el tema denominado Tecnologías Java. Bueno, sin nada más por decir, comencemos. Ok, para empezar este tema es necesario aclarar que la tecnología Java cuenta con dos elementos muy importantes. El primero son los lenguajes de programación, el cual se caracterizan por ser los que interpretan o compilan las sentencias de un programa. Esto quiere decir que convierte las sentencias al lenguaje máquina para que ésta pueda interpretar lo que quiere hacer y así determinar que su ejecución sea correcta y no detecte ningún tipo de error. Definidos principalmente por 5 características que te voy a mencionar. El primero es que está orientado a objetos, es robusto, seguro, portable y es multitareas. Y el segundo aspecto muy importante es la plataforma. La plataforma es donde se encuentra la denominada máquina virtual de Java, la cual es capaz de interpretar y compilar los comandos que se ejecuten en una clase. Infinidad de programas que se pueden hacer, pero en este video nada más te voy a mencionar tres que son, considero yo, las más importantes. Las primeras son las applets. Y dirán, ¿qué es una applet? Una applet es un pequeño programa que es necesario un navegador web compatible con Java para que se pueda agregar a un servidor y se pueda visualizar desde una página web. El segundo son las aplicaciones sencillas. Son las que nosotros hacemos a diario como programadores y es aquel programa que normalmente se ejecuta fuera de línea, offline, y que se ejecutan dentro de un sistema operativo, por así decirlo. Y el tercero es algo un poco común en usarse, pero es muy conocido, es el servlet. El servlet es un poco parecido a las aplicaciones, solamente que trabajan del lado del servidor para el desarrollo de aplicaciones web interactivas para los usuarios. Ahora, aparte de los lenguajes y la plataforma de Java, este también cuenta con algo llamado Kit de desarrollo de Java o Java Development Kit, JDK, como lo conocemos aquí. Este JDK contiene las herramientas y librerías necesarias para crear y ejecutar programas, applets, servlets, cualquier aplicación que quieras desarrollar en Java. En este tipo de JDK encuentras muchas herramientas. Por ejemplo, encuentras el comando javac, que consiste en el compilador de Java, la palabra Java, que quiere decir que es su interpretador, o sea, después de que ya lo compilas, utilizas ese comando para abrirlo, el comando de applet viewer para poder ejecutar las applets y un comando para la creación de documentos HTML, un lenguaje de marcado denominado JavaDoc. Ahora, en esta parte de compilación y ejecución, es importante mencionar que hay dos maneras de ejecutar un programa en Java, una para las aplicaciones y otra para las applets. Para las aplicaciones solamente es necesario un programa en el editor de texto que tenga la extensión .java para que después en el CMD o símbolo del sistema se ejecute con el comando javac y el nombre del archivo .java. Y si no se marca ningún error, entonces tienes que ejecutar el comando java y el nombre de tu archivo. Ahora, para el caso de las applets, ahí cambia un poco el asunto, ya que debes de tener dos archivos, uno con extensión .java y otro por extensión HTML. El archivo .java es necesario para que ahí se ejecute todo lo de las applets, que quieres que aparezca texto, color de texto, etc.
mientras que el comando HTML ejecuta las dimensiones que tendrá esa applet y algún otro que otro título, etcétera, para que se pueda visualizar en un navegador web. Ahora, para el símbolo del sistema es importante colocar primero lo mismo de siempre, Java y el nombre del archivo, pero con extensión .java. Y después, en vez de ejecutar el comando Java, colocas el comando applet viewer, nombre del archivo, .java. Ok, antes de empezar a programar, hay que mencionar la manera en que se definen algunos elementos dentro del mismo, para evaluar algunas expresiones. A este concepto se le llama también sintaxis. El primer elemento de esta sintaxis que hay que mencionar son los comentarios. ¿Y qué son los comentarios? Los comentarios son líneas de código que no afectan el programa en sí ni a su ejecución. Son solo anotaciones que nosotros los programadores hacemos para remarcar ciertos aspectos. Estas pueden abarcar desde una línea hasta varias. Después, el segundo elemento que hay que mencionar son los identificadores, que consisten en una secuencia de caracteres que normalmente sirven para nombrar variables, funciones, clases y objetos dentro de un programa. Para los identificadores yo recomiendo que se utilice una estructura denominada camel case. La estructura camel case consiste en la unión de frases compuestas como identificadores y así ubicarlos con mayor facilidad a partir de la mayúscula de cada palabra. Continuando, en programación existe el concepto de palabras clave. ¿Y qué son las palabras clave? Las palabras clave consiste en que ciertas palabras no pueden ser utilizadas como identificadores. Esto debido a que estas ya forman parte del lenguaje de programación con un significado propio. En la pantalla se mostrarán todas esas palabras que no se pueden utilizar en el lenguaje de Java. Las palabras en amarillo, boolean, byte, char, double, float, int, long y short, no se pueden utilizar debido a que estas se utilizan para declarar una variable o un tipo de dato. En verde se encuentran las palabras para declarar ciclos o condicionales. En este caso son do, if, else, entre otros. En rojo se encuentra una palabra muy curiosa, ya que es la palabra package, que significa librerías. En estas librerías se pueden encontrar los elementos que se utilizan normalmente para las applets, ya sean colores, ya sean tipo de letra, etc. Y en azul se encuentran las que se denominan palabras reservadas. Las palabras reservadas no son palabras clave como tal, pero se encuentran aquí debido a que no se pueden utilizar como identificadores. Ahora en este apartado vienen las que yo considero las partes más importantes que debemos conocer dentro de un programa de Java. Primero están las literales. Las literales son aquellas donde se declara un valor constante que está conformado por una cadena de caracteres. Estas pueden ser de tipo numérico, booleanas, de caracteres o en forma de cadena. Y algunos ejemplos de cómo puede estar descrita una, una literal están representados en la pantalla. Y este tema está relacionado un poco con las variables y los tipos de datos que explicaré más adelante. El siguiente que es más importante, el siguiente que considero importante son las expresiones. Las expresiones son la combinación de variables y operadores, que veremos ahorita en un momento, que están relacionadas y basadas de acuerdo a la sintaxis que nosotros como programadores vamos desarrollando. A su vez, un concepto relacionado con las expresiones son los operadores. Los operadores funcionan con el objetivo de realizar, como su nombre lo indica, operaciones o acciones con variables literales. Entre los más conocidos se encuentran los operadores aritméticos, es decir, los que utilizamos día a día como la suma, la resta, multiplicación, división y el módulo. El módulo es el residuo de la división.
También están los operadores de asignación. Son aquellos operadores que utilizan el signo igual y también incluyen algunos operadores aritméticos. Por ejemplo, está el nada más el igual, que significa igualación, el más igual, que es a esa cantidad súmale tal cosa, etc. También están los operadores relacionales. Estos normalmente se utilizan en unos métodos que veremos más adelante, que se llaman los métodos condicionales, que como su nombre lo indica, sirve para establecer una condición. Está el mayor que, el menor que, el mayor o igual que, el diferente de, etc. Los especiales. Los especiales son, como su nombre indica, poco comunes y eso es lo que lo hace especial. Por ejemplo, están los de incremento, decremento y la concatenación de cadenas. Aparte de esos operadores, existen otros como el doble ampersand, que quiere decir and, o y en español, que significa establecer otra condición, o la doble barra vertical, también conocido como o, or. Todos esos caracteres que estoy mencionando se los estoy mostrando en este momento en la pantalla. Finalmente, lo fundamental de un programa elaborado en Java son las variables y constantes que se declaran en las clases, ya que estas son palabras donde se almacenan los datos que ingresen los usuarios, cuya estructura en Java, ojo, en Java, porque en lenguajes de programación en otros lenguajes puede variar, se coloca de la siguiente manera. Primero se coloca el tipo de dato de la variable, luego su nombre que le quieres poner para identificarlo dentro de un código. Y en el caso de que sea una constante, tienes que darle un valor con un signo de igualación y su valor. Por ejemplo, el valor de una constante puede ser pi, ya que ese no cambia, puede ser, ya que el valor de pi es 3.1416. Este es un ejemplo de una constante. También es importante mencionar que se tiene que especificar el tipo de dato de cada variable o constante a partir de un identificador válido. Estos identificadores los vimos anteriormente en el apartado de palabras clave. Ahora, en la tabla que está en la pantalla, se pueden observar los tipos de datos que se pueden declarar en Java. El primer tipo de dato es el tipo de dato booleano, que almacena datos de tipo true or false, verdadero o falso. El segundo tipo de dato es el byte. Ese almacena números enteros desde una cantidad pequeña de -128 a una cantidad positiva de 127. Es decir, almacena números enteros relativamente pequeños. El tercer tipo de dato es el tipo de dato char, que encierra solamente un carácter y se coloca entre comillas simples. El cuarto es el tipo de dato short, que almacena números enteros relativamente largos hasta una cantidad de 32.767 positivo, pero el más común en utilizar es el tipo de dato int o entero, ya que este almacena más números, una cantidad de dígitos mayor que el short, pero no es el que almacena mayor tipo de datos. Ese es el tipo de dato long, ya que ese tipo de dato almacena números enteros relativamente gigantes que su cantidad de dígitos es impronunciable. El siguiente es el tipo de dato float. El tipo de dato float es aquel que almacena números decimales cortos y se caracteriza por tener una F al término de ese número. Y el último es el tipo de dato double, que se caracteriza por almacenar números decimales muy largos. Por último, en este apartado teórico se encuentra el concepto de las sentencias. ¿Y qué son las sentencias? Las sentencias son las instrucciones que representan tareas dentro de un programa. Las sentencias más populares o que se ocupan dentro de Java son las siguientes. La sentencia while. Esta sentencia ocupa de una condición booleana y siempre y cuando se cumple esta condición, las sentencias o acciones que se ejecuten en ese bloque se seguirán ejecutando. La sentencia do while. Esta sentencia es un poco parecida a la anterior, solamente que la condición está declarada hasta el final del bloque y por lo menos ese ciclo se puede ejecutar una vez al iniciar.
La variable, el ciclo switch. El ciclo switch indica posibles valores que puede tomar una variable, siempre y cuando su valor coincida con alguna de las opciones que se declaren en esta parte. Es importante mencionar que se utiliza la sentencia break. Esto se utiliza para separar las opciones de del ciclo. También están las sentencias de control de flujo, las cuales se dividen en dos tipos de sentencias. Las if-else, en la que si una condición se cumple, se realizará una acción. De lo contrario, se realizará otra o no se ejecutará nada. Y por último está la sentencia for. La sentencia for es aquel que realiza una acción un determinado número de veces a partir de una condición, siempre y cuando sea verdadera, y cuando sea falsa se detendrá esa sentencia. Ahora que ya abarcamos todo lo teórico, vamos a hacer lo que todo programador quiere: hacerlo práctico. ¡Sí! ¡Sí! Pero antes debes de instalar el JDK y todos los complementos de Java. Pero no te preocupes, que aquí te vamos a enseñar cómo descargarlo. El camino así es. El punto es que cuando ya tienes todo el conocimiento teórico acerca de Java, tienes que obtener el JDK. Para descargarlo tienes que abrir este link que se te muestra en pantalla. Yo ya lo tengo aquí ingresado. Le das aquí en Enter y a partir de aquí te muestran el Development Kit más reciente, en este caso es el 17.0. Te aparece comprimido el archivo para Windows, para cualquier tipo de plataforma, Linux, Mac y Windows principalmente. Ahora, ya que lo descargaste, te va a pedir dónde quieres almacenarlo. En este caso yo lo voy a guardar en la unidad C de mi computadora. ¿Y dónde es eso de la unidad C? Ah, pues te vas aquí a unidad C, 2 puntos, y aquí está. Ahora, lo guardé aquí en archivo de programa y se te tiene que abrir una carpeta llamada Java. Ajá. Aquí yo ya había descargado, ya había hecho la prueba del JDK, pero para comprobar que funcione, vamos a usar este del JDK 1.5.0 diagonal 22. Seleccionas el bin y aquí es donde se tienen que guardar todos sus archivos de java.class, .java, .html para que puedan correr. Pero para que esto funcione, tienes que tener una variable de entorno. Y digas, ¿cómo se usa una variable de entorno? Ah, fácil. Copias la dirección que te marca aquí, desde la de unidad C hasta el bin, control C, te vas al navegador de búsqueda, buscas aquí, editar variables de entorno del sistema. Aquí en mi caso ya lo busqué y ya lo tengo acá. ¿Ok? Ahora, te vas aquí donde dice variables de entorno. Y aquí te aparecen todas las variables que tiene tu computadora configuradas. Ya sea para un usuario o para todos los usuarios del sistema. En mi caso yo tengo dos variables path, una para el sistema y otra para mi usuario. Si quieres agregar uno nuevo, tienes que poner aquí en nueva o editar en caso de que ya tengas un path. Yo como ya lo tengo, le voy a poner editar. ¿Ok? Aquí en editar y se pone aquí uno nuevo, donde pones donde quieres que se ponga la variable de entorno. En este caso pongo control V, la pongo en la unidad donde está el JDK que descargué y le pongo aceptar. Y luego, cuando ya tengas todos los cambios, le pones en aceptar. ¿Y cómo verificas que ya esté guardado todo? Ah, pues regresas aquí, le das aquí en editar donde pusiste el path y se te tiene que guardar esto de aquí. Si ya está todo esto, ya tienes tu variable de entorno, por lo tanto, ya puedes trabajar con Java. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Ok, para este video vamos a ocupar dos editores de texto.
El primero es el bloc de notas de mi computadora, en este caso el Sublime Text. Y el segundo vamos a ocupar Eclipse. El primero lo vamos a ocupar para ver cómo se crea una applet y el segundo para crear un ejemplo más elaborado de la programación orientada a objetos. Primero empecemos con las applets. Para las applets es importante que se extraigan dos librerías. La java.applet, todos los complementos. Este asterisco significa todo. Literalmente todos los complementos de esa librería. Toda esta información la encuentran en el API de Java. Y también esta otra librería que nos ayuda para las applets se llama AWT. Igual sacan todos los complementos de esa librería. Después se declara una clase pública con el nombre applet_ym. Aquí es muy importante señalar que el nombre de la clase tiene que coincidir con el nombre del archivo, porque si lo cambian de nombre no lo detecta la máquina, el símbolo del sistema, y dirá que ese archivo es inexistente. Pues esa clase se extiende a una applet. Luego de que ya se extienda a la applet, declaramos una nueva subclase llamada gráficos, donde se extrae la herramienta de aquí de las applet. Se dibuja un cuadro de texto donde ese cuadro de texto contendrá en su interior el siguiente texto en comillas. Mi nombre es Luis Antonio, servidor. En la ubicación X50, Y25. Y como podrán ver, hay comentarios en todo este programa y no afectan al funcionamiento del mismo. Por ejemplo, aquí hay uno que dice, programa elaborado por Morales Ábalos Luis Antonio, no afecta en nada. También está librería, tampoco afecta en nada. Y también está la parte de dibujar un cuadro de texto, no afecta en nada. Ya que tengamos todo, le damos en Save As. Llamamos al archivo igual que en la clase, se llama applet_ym con la extensión .java. ¿Okay? Sí. Ahora, vamos a crear el otro archivo que se llama applet_ym.html. HTML es un lenguaje de marcado para páginas web. Esa estructura se utiliza para la creación de páginas para los usuarios. Primero se empieza con el apartado HTML, el encabezado de esa página, que en este caso no vamos a poner nada, el título que va a ir en arriba del cuadro de texto, que en este caso sería mi primera applet, se cierra el encabezado y en el cuerpo vamos a poner el código de la applet, que en este caso es la clase con terminación .java. Pero aquí le ponemos .class porque a la hora de compilarlo se crea una misma clase con el mismo nombre de applet_ym. Y definimos las dimensiones de ese cuadro. En este caso, ancho 150, alto 100. Y se cierran todos los demás complementos de este código. Cuando ya lo tengas, le das aquí en Save As, guardar como. Le pones el mismo nombre de tu clase, applet_ym, con la terminación HTML. Hypertext Markup Language. El lenguaje de marcado de hipertexto. Eso es lo que significa. Le damos aquí en guardar. Si ya existe. Ya que tengamos ambos archivos, nos vamos al símbolo del sistema, también conocido como CMD. Ok, lo abrimos y por default nos marca esta ubicación. Nuestro usuario de la computadora, pero yo no quiero estar ahí. Quiero regresar a los archivos del programa. Para regresar a una carpeta, se tiene que usar el comando cd ... para que regrese una carpeta. Le damos enter. Ya no estoy en la carpeta de mi usuario, estoy ahora en la carpeta de usuarios. Lo mismo, no quiero estar ahí. cd ... Ahí está. Pero ¿qué quiero hacer si puedo, si quiero ir a la siguiente carpeta que se llama Program Files? Pues lo mismo, solamente que en vez de ... es cd y el nombre de la carpeta a la que quiere decir. En este caso es archivos del sistema, pero le vamos a poner Program Files porque así el CMD lo detecta. Ahí está. Ahora, para saber en qué carpeta está,
utilizamos el comando dir /w. Le damos enter y buscamos la carpeta que dice Java, donde está nuestro JDK. Ese está de aquí. Cuando ya lo tengamos, ocupamos el comando cd Java. Ahí está. Luego, lo mismo, si quiero saber dónde está el JDK, le damos aquí dir /w. El JDK que quiero acceder es este de aquí, el 1.5.0-22. Lo mismo, ponemos cd JDK 1.5.0/22. Enter. Ahora, se sabe que todos los archivos Java están guardados en la carpeta del JDK en la parte de bin. Pues ponemos lo mismo, cd bin. Enter. Cuando ya tengamos esto, hay que compilar los programa.java. ¿Cómo se hace? Con el comando javac. Ponemos el nombre de la clase, que es en este caso applet.ym, pero con la terminación .java. Le damos enter. Y si no detecta ni un error, te salta la siguiente línea. Si hay un error, te dice dónde está y la tienes que corregir directamente en el código. Ahora, ¿qué sucede cuando lo compilas? Vamos a poner dir /w. Y como podrán ver, hay muchos apartados de Java, programas y todo así. Vamos a buscar el que tiene el nombre de nuestra clase, que es applet.ym. Aquí está, applet.ym.java. ¿Qué pasa? Se declaran o se aparecen tres cosas. La terminación .java, nuestro código de HTML y se genera una clase a partir de la terminación .java cuando lo compilas. Cuando ya tengas eso, sabrás que vas bien. ¿Por qué digo eso? Porque este applet.ym.class es el que está definido aquí en el HTML. Cuando ya tengas todos los elementos requeridos para el applet viewer, lo único que tienes que hacer es poner el comando applet viewer applet.ym, pero con la terminación HTML. Le damos enter. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y en este caso aparece mi subprograma, que en este caso es mi nombre, es Luis Antonio. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Ahí está. Y si se dan cuenta, es lo mismo que quisimos que se pusiera por acá. Bien. Ya aprendimos a programar con applets. Ahora vamos a aprender a programar en Eclipse. El símbolo del sistema o CMD, vamos a programar en Eclipse. Digo, es un poco similar, solamente a no ser que sea... ¡Que no sea! ¿Qué es eso? Se ve muy confuso y muy extenso, pero yo les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos comandos. Para empezar, todas estas dos clases están guardadas en la misma paquetería, el cual es programa Luis. Se declaran dos clases, una llamada clase principal y otra llamada clase de prueba. Primero vamos a explicar en qué consiste la clase de prueba. La clase de prueba es donde se guardan todos los métodos que se llaman desde la clase principal. Esto es lo que ejecuta el símbolo del sistema realmente. Busca el public static void, busca principalmente el main y el string args. Aquí hay una nota muy importante. Cuando vayas a programar así, siempre imprime en el lado de la prueba. Nunca imprimas del lado de la clase porque eso se considera una mala práctica de programación. Luego, en el apartado de la clase, vamos a definir variables de tipo entero, todas con un valor inicial de 0.
Ya que tengamos esto, vamos a definir los métodos, método set y el método get. Lo mismo, comentarios no afectan al programa. El método set es aquel que establece qué variable se va a tomar de aquí, de esta clase. Es decir, te abre una clase pública de tipo vacía que no regresa ningún dato, llamada set total de personas. Aquí la mandamos a llamar set total de personas, donde se pone en paréntesis la cantidad que queremos, que en este caso le vamos a poner variable local int total personas, que en este caso es este de aquí, 178. Y lo mismo acá. Este dis.total de personas corresponde a la variable que está en la clase principal. Y este total de personas es aquel que se define aquí en la clase de prueba. Lo mismo acá. Lo que está en azul está en la clase principal. Y lo que está como en cafecito está en la clase de prueba. Ahora el método get es algo similar, por así decirlo. Solamente que aquí sí regresa un dato. El dato es de tipo entero. Regresa get personas y regresa el total de personas, el cual lo vamos a poner acá. Ahorita explico qué es esto de objeto UAM. Luego vamos a poner los métodos que va a aplicar esta clase. El orden de aquí de la clase es variables, set, get y luego los métodos funcionales de las clases. Ahora vamos a poner los métodos aquí. Vamos a poner un método llamado calcula auto. Eso es lo de el apartado camel case. Cálculo auto. Lo identificas así de fácil. Donde en estas llaves se va a poner que la variable autobuses es igual al total de personas que declare aquí entre la capacidad máxima que se establezca acá. Luego vamos a definir otro método llamado cálculo de furgoneta o cálculo furgo, donde se ocurre un if else. Aquí es si el total de personas, más bien si el módulo de personas entre 45 es igual a 0, entonces no hay ninguna furgoneta. De lo contrario, habrá solamente una furgoneta. Ahora vamos a calcular el número de personas que hay en una furgoneta, el cual es el módulo del total de personas entre la capacidad máxima. Es decir, el residuo de esta operación, el residuo de la división de estas dos variables es su valor. Ahorita vamos a ponerlo en práctica. Es una práctica más sencilla. Ahora vamos a ponerlos aquí en la clase de prueba. Después del main que declaramos aquí, es importante que esté aquí public static void main string args. Lo declaremos así tal cual, si no, no lo detecta. Ahora, vamos aquí a vamos a declarar una variable llamada UAM. Más bien, objeto UAM, que es la clase de aquí, .java. Es igual a new UAM. Declara que cada que se quiera llamar a un método set o un método get o a un método de acá, tenemos que declararlo como un objeto, una variable, por así decirlo. Y luego, esta variable objeto.uam se establece el número total de personas, que en este caso le pusimos 178. Coincide exactamente lo de acá con lo de acá. Set total de personas, int total de personas, aquí ponemos el 178. Es una variable de tipo entera, ya que si le ponemos otra, no sé, .67, le va a marcar un error. Chéquense aquí. Por eso es recomendable que le pongan así. El tipo de dato que corresponda es el que tienen que poner. La capacidad máxima se la ponemos aquí, 78. Okay. Ahora vamos a establecer los métodos que va a ejecutar. Calcular el número de autos, calcular el número de furgonetas y en caso de que sea así, calcular el número de personas que se van en furgonetas. Y luego mandamos imprimir desde aquí
todas nuestras opciones. En este caso, cuando ya tengas aquí la impresión, es importante concatenar aquí con un signo de más para que todo se ponga en una misma línea de código. En este caso, el número de personas está entre comillas porque es lo que va a colocar aquí el compilador, más lo que valga lo que se obtenga en el número de get personas. Luego lo mismo, get capacidad máxima, get auto, get personas de furgo y get furgo. Ahora vamos a ejecutar este de aquí. Vamos a ejecutar while prueba. Acá está la consola. Voy a hacerla más grande para que se vea. Perfecto. Vamos a comprobar que sea cierto. Número de personas es 178. Ok. Capacidad máxima, 78. Ok. Número de autobuses solicitados son 2. Vamos a comprobar si es cierto. Total de personas. Ajá. Entre capacidad máxima, 78. Sí. Y está en tipo entero. Perfecto. Número de personas que se van en las furgonetas. Perfecto. Sí. Son 22. Y se necesitan una furgoneta. Como hay varios programas que se pueden hacer. Pero eso es lo que considero lo más importante enfocado a la programación orientada a objetos y a las tecnologías en Java en general. Por mi parte sería todo. Espero que le haya gustado mucho y muchas gracias por su atención.